Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Escuela Académica Profesional de Ingeniería de Sistemas. El tema que vamos a tratar hoy es Sistemas dinámicos de segundo orden. Docente: Magister Rivera Vidal Belsi. Sistemas dinámicos de segundo orden. Los sistemas dinámicos de segundo orden cuentan con dos niveles en su estructura. Estos niveles se encuentran inmersos en un número de hasta 3 bucles realimentados, siendo uno de estos el principal y 2 bucles más que son los secundarios. El bucle principal conecta a los dos niveles mientras los secundarios conectan a un nivel consigo mismo. La característica más importante de los sistemas de segundo orden es el hecho de que tienen la posibilidad de presentar oscilaciones, dado esto por la presencia de los dos niveles en su estructura. Tipos de oscilaciones. Un sistema dinámico de segundo orden puede presentar oscilaciones, las cuales pueden clasificarse en amortiguadas, mantenidas y crecientes, como se muestran en la siguiente figura. Ejemplo: el sistema de la población de conejos que se observó en los sistemas de primer orden. Si el sistema es desviado de su punto de equilibrio, otra variable debe continuar para cambiar aún si la población queda fija momentáneamente. La variable adicional puede ser algún cambio en la comida o provisión de agua, una población de depredadores u otro factor ambiental. Sin embargo, si la variable lleva al sistema fuera de su equilibrio, la variable no deberá estar solo en función de la población de conejos. Es decir, si una variable auxiliar afectara los nacimientos, esta quedaría en función de la población y no podría así irrumpir el equilibrio temporal y generar oscilaciones. Por consiguiente, tiene que existir otro nivel o almacenamiento para cambiar la población de conejos y sus nacimientos, y así hacer oscilar al sistema. Entonces el ejemplo del sistema de primer orden de la población de conejos nos muestra que hace falta agregar una segunda variable de nivel para lograr la oscilación. Los sistemas de segundo orden necesitan algunos requerimientos estructurales para realizar oscilaciones. Estas son: el sistema debe ser un bucle de realimentación negativa. El sistema debe tener como mínimo 2 variables de nivel. Bucles de retroalimentación negativa. Estos siempre tratan de terminar con la discrepancia surgida entre el estado deseado del sistema y el estado actual del sistema. Por ejemplo, el bucle de realimentación negativo presentado en el modelo de la población de conejos, terminó con la discrepancia entre la población y la capacidad que tenía el campo para mantener a los conejos. En capítulos anteriores, se muestra cómo los bucles de realimentación negativa en los sistemas de primer orden un solo nivel, generan un crecimiento asintótico en sus resultados. Este comportamiento ocurre debido a que el sistema se da cuenta de que existe una discrepancia entre el estado deseado y el estado actual, ajustándose entonces las tasas o índices, entonces el sistema inmediatamente vuelve a comparar el sistema actual contra la meta y reajusta estos índices como consecuencia. Por ejemplo, si el valor inicial de la población de conejos fuera más grande que la capacidad del campo para mantenerlos, se presentaría un crecimiento del tipo asintótico, las muertes aumentarían y así la población se vería decreciente, la cual al llegar a su límite, disminuiría la cantidad de muertes. Sistemas de segundo orden lazo cerrado. Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control de lazo cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada y la salida de realimentación, que puede ser la señal de salida misma o una función de la señal de salida y sus derivadas o barra e integrales a fin de reducir el error y llevar la salida del sistema a un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre implica el uso de una acción de control realimentando para reducir el error del sistema. Elementos básicos. 1. Elemento de comparación. Este elemento compara el valor requerido o de referencia de la variable por controlar con el valor medido de lo que se obtiene a la salida, y produce una señal de error la cual indica la diferencia del valor obtenido a la salida y el valor requerido. 2. Elemento de control. Este elemento decide qué acción tomar cuando se recibe una señal de error. 3. Elemento de corrección. Este elemento se utiliza para producir un cambio en el proceso al eliminar el error. 4. Elemento de proceso. El proceso o planta, es el sistema donde se va a controlar la variable. 5. Elemento de medición. Este elemento produce una señal relacionada con la condición de la variable controlada, y proporciona la señal de realimentación al elemento de comparación para determinar si hay o no error. Análisis teórico. Ya que se conoce la función de transferencia,
lo único que se usará para obtener la función con realimentación es usar el álgebra de bloques. La misma que nos dice si se aplica realimentación a una función de transferencia, para obtener su equivalente se aplica la siguiente fórmula. Esta función de transferencia relaciona la dinámica del sistema en lazo cerrado con la dinámica de los elementos de las trayectorias directa y de realimentación. Por tanto, la salida del sistema en lazo cerrado depende claramente tanto de la función de transferencia en lazo cerrado como de la naturaleza de la entrada. Para esta ocasión he utilizado uno de los documentos que proporciona el MIT titulado Second Order Systems. Vamos a proceder a ver el siguiente modelo, el cual trata sobre dos amantes que son diferentes personas que poseen diferentes personalidades que determinan cómo van a responder al amor de su pareja, así como hay parejas que aman a su pareja mucho, si ellos la aman mucho y hay quienes no les gusta que su pareja las ame demasiado. Luego en el siguiente modelo se verá cómo la personalidad de los amantes influye en el comportamiento de su relación. El modelo se llama Romeo y Julieta, este habla sobre un amor apasionado que se tiene tanto el uno como el otro. Romeo hace cualquier cosa para impresionar a Julieta y esto causa que ella lo ame aún más. Cada una de las personalidades ha de ser representa como un nivel del sistema y la reacción que se produce como respuesta al sentimiento del otro como la variable de flujo que los relaciona. Algo importante a resaltar es la unidad de medida, cómo medir el amor. En realidad lo estimaremos como la unidad que se modifica en el tiempo, así se comenzara con un valor inicial de unidades que de acuerdo a la retroalimentación sea positiva o negativa cambiara de forma progresiva para las dos entidades. Veamos la gráfica. Aquí las entidades constituyen la cantidad de unidades de amor que desarrolla una entidad por la otra, con un flujo de entrada que representa el cambio de amor que puede experimentar la entidad y además la reacción al estado que experimenta su contraparte. En el modelo se muestra cómo cada acción representa la acumulación de amor de uno por parte del otro. La velocidad a la que el amor de Romeo cambia depende de la medida del amor de Julieta y la personalidad de Romeo. Este bucle de retroalimentación positiva genera que con el tiempo, las acciones se refuercen entre sí y aumenten exponencialmente. Luego cambiando dichos parámetros podemos experimentar las distintas formas de comportamiento que se genera en el modelo, solo modificando uno de los parámetros o ambos amor de Romeo por Julieta y amor de Julieta por Romeo, el amor de ambos seguirá creciendo exponencialmente siempre y cuando el aumento de ambos parámetros sea positivo, pero si nos encontramos en un escenario en el que otros factores, como por ejemplo el odio que se puede presentar por el disgusto por parte de los familiares de uno de ellos por el otro, ocasionaría un aumento exponencial pero negativo, en el cual en vez de amor producirá odio. Por último, si ambos son indiferentes, el sistema se mantendrá siempre en equilibrio. Entonces podemos concluir con este ejercicio que existen un conjunto de condiciones iniciales que pueden hacer que los modelos de este tipo oscilen. Las oscilaciones son una característica de los bucles de retroalimentación negativo en dos poblaciones o más sistemas de orden. El modelo de Romeo y Julieta, como vimos, son impulsados por un bucle de retroalimentación positivo, que por lo general genera un comportamiento exponencial, pero puede, en algunos casos excepcionales, generar comportamiento asintótico.